nosotros. Paula, Dios te bendiga mucho. Bendiciones, hermanos. Buenas noches. Qué bendición volver nuevamente a estar aquí delante. Como dice el pastor, algo que el Señor había puesto en mi corazón hace un tiempo, que había estado meditando en ello y se dio la oportunidad y terminó una prédica siendo un estudio bíblico para la gloria del Señor. Y como bien dice allí, firmes en tu fe. No sé cómo mejor ponerme para poder, bueno, ustedes sí pueden verlo, ¿verdad? No les estorbo a la vista. Bien, perfecto, yo lo tengo en mi móvil. Así que para que podamos tocar este punto. La palabra del domingo nos da pie a este estudio. Me llamaba la atención porque me daba pie por lo que hablaba nuestro hermano, ¿no? Lo hermosa que es ese versículo. Ayer lo hablábamos con las chicas de lo que dice Gálatas. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿no? Como hablaba nuestro hermano de ser morir a la carne, de cómo rendirnos a la voluntad de Dios, haciendo que nuestros deseos se sometan a la voluntad de Cristo. Y muchas veces eso es muy difícil, en ciertos aspectos nos cuesta, porque somos más carnales que espirituales, ¿no? Estamos más por lo que nuestros ojos naturales ven, por lo que nuestros oídos escuchan, en fin, vivimos más lo que es lo natural, ya sea porque nuestro diario vivir se manifiesta más en el mundo natural. Nos mantenemos pegados a los hábitos del diario, el trabajo, comer, ver la tele, descansar nuestro cuerpo, en fin. Todos esos hábitos que tenemos que vivirlos, por supuesto que tenemos que vivirlos. No somos extraterrestres en plan que no tengamos que hacerlo, ¿verdad? Pero sí es importante que así como vivimos en la humanidad nuestra, en esta carne, y le concedemos a ella lo necesario para existir humanamente, también es verdad que nosotros somos espirituales. Me gusta si me permite el siguiente, pastor, por favor. Quiero empezar con este versículo, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. ¿Por qué empezamos con este versículo? Este versículo dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué habla de que es imposible agradar a Dios si no hay fe? ¿Alguien me puede responder a esa pregunta? ¿Por qué es imposible agradar a Dios? ¿Por qué sin fe es imposible agradar a Dios? Claro, el mismo versículo lo dice, porque aquel que se acerca tiene que creer que está. Gracias, pastor. Si ustedes analizan el versículo, como bien ha dicho el pastor, dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios debe creer que Dios existe, que Dios está, que Dios no es un mito, no es una leyenda, Dios no es un objeto, Dios es real. Es más real incluso que nosotros mismos. Y si tú no lo crees, entonces no vas a obtener, dice, porque el que cree en Él tiene que entender que es galardonador de los que le buscan. O sea, Dios es galardonador de los que le buscan. Pero para buscar a alguien tienes que saber que esa persona está. Dios es una persona como tal. Y es importante que lo primero que nosotros entendamos es que Dios existe. Amén. Y para saber que Dios existe tenemos que creerlo, tenemos que tener fe. Vamos al siguiente versículo, si me es tan amable. Me gusta el próximo versículo. Dice, ¿qué es fe? Hemos dicho de que a Dios no lo vemos. Dios no es visible a nuestros ojos naturales. Ojo, no es visible a nuestros ojos naturales. Dios está, pero no es visible a nuestros ojos naturales. Dios no es palpable a nuestro tacto natural. Dios no lo puedes escuchar como quien escucha a alguien del tú a tú con tus oídos naturales, si Él no abre esa puerta y lo permite. Pero esto viene ¿por qué? Dice, ¿qué es la fe? Yo lo puse en dos traducciones diferentes a la de siempre. Dice, en Hebreos 11:1, en la traducción
Biblia de Dios para todos, palabra de Dios para todos, dice, ahora bien, la fe es la realidad de lo que esperamos. Es la prueba palpable de lo que podemos ver. De lo que no podemos ver. Gracias. En otra traducción dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. O sea, totalmente convencido de que yo lo voy a recibir. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se puede ver. Estar totalmente convencido de que algo existe aunque yo no lo pueda ver. Eso es la fe. Y esas señales me hablan de esa fe, de cómo son unas lentes que me permiten ver a Dios. La fe son esas lentes en las cuales yo sin ellas no lo puedo ver. No puedo entender lo que es Dios, cómo es Dios, qué quiere Dios, cómo existe, qué es lo que Él hace. No puedo. Pero la fe sí. La fe, en cuanto yo me pongo los lentes de la fe, entonces yo puedo entender eso que a mí se me oculta a lo natural. ¿Me siguen? Amén. Amén, gloria al Señor. Bien, para la siguiente, el título de esta enseñanza es Firme en tu fe. Y yo quería también tomar el concepto de firme. Tiene dos, dice que es estable, firme, es que algo está estable o no se mueve al estar bien apoyado o sujeto, o sea, bien sostenido, algo muy sujeto. La segunda dice, persona que es constante y no se deja dominar ni abatir. Interesante. Dice, persona que es constante, no se deja dominar ni se deja abatir. ¿Qué es estar firme en la fe? Estar constante en aquello que yo no veo, en aquello que yo no puedo palpar, en aquello que yo no siento humanamente, yo puedo estar firme y no me dejo dominar. ¿De qué no me dejo dominar? Pues de mi naturaleza, de mi carne que quiere decirme que Dios no existe, de mis condiciones que yo estoy viendo humanamente y ellas me dicen que eso no puede ser. Porque tal vez Dios me está diciendo espiritualmente que sí va a acontecer, que algo va a pasar, pero mi circunstancia dice que es imposible. Entonces mi fe, mi firmeza en la fe es que yo no me dejo dominar por mis circunstancias ni me dejo abatir por ellas. Bien, firme en tu fe. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo estar firme en la fe? Ahora, en Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Me llama mucho o me ha gustado mucho este versículo desde años porque a mi realidad, yo tengo un pequeño testimonio y es que cuando yo empecé a caminar en los caminos de Cristo, a mí me parecía que yo estaba en dos mundos diferentes. Era como que yo me había pasado de un mundo a otro. Eran como paralelos. Yo le explicaba a mi consolidadora eso y yo no sabía cómo expresarlo. Y lo único que podía expresar es que era como dos mundos en el cual yo no sabía que había otro mundo aparte del que yo vivía. Eran paralelos y salté de uno a otro porque mi visión espiritual fue abierta. Allí, cuando yo escuché este versículo, entendí lo que yo quería expresar. Porque dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. O sea, lo que tú y yo vemos a nuestros ojos naturales fue constituido por la palabra de Dios, fue hecho de lo espiritual. O sea, que el mundo espiritual, que naturalmente tú y yo no lo podemos ver, y que el mundo allí fuera no lo puede ver, existe. Existe, está en nuestro entorno. Y si nosotros tuviéramos esos lentes espirituales, podríamos ver mucho más. Podríamos ver lo que se mueve en nuestro entorno, lo que hay aquí mismo y que nosotros no podemos verlo.
La palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. O sea que yo tengo al ángel de Jehová a mi alrededor. Si yo digo que temo a Dios, tengo al ángel de Jehová a mi alrededor. Pero puedo verlo. Humanamente alguien puede ver a mi ángel aquí, gloria al Señor. Y así sucesivamente. Me dice, por la palabra fue constituido el universo. Y si usted y yo leemos Génesis 1, todo el capítulo 1, ¿qué dice? Y el Espíritu del Señor estaba sobre la faz de las aguas, y el Señor dijo, hágase la luz se hizo, hágase las especies, los animales, cada uno conforme a su especie se hizo, hágase todas las plantas conforme a su especie se hizo, semillas conforme a su especie, todo. Conforme Él iba hablando, se iba produciendo, se iba haciendo. Todo se iba haciendo conforme de la boca de Dios. Algo que no estaba hecho, se hizo, se produjo. De repente empezó a haber un mundo que no existía y fue hecho, y hoy tú y yo lo vivimos. Y hoy tú y yo estamos en él. Tú y yo fuimos hechos porque Dios quiso que así fuera. Dice, y al hombre lo creó a su imagen y semejanza. También habla de cómo nosotros somos hechos de lo que no se veía. Sabemos que Dios es espíritu y de allí fuimos nosotros creados. Nosotros somos más de lo que vemos y sentimos. Más de lo que nosotros podemos imaginar, hay más en nosotros. Y eso es de lo que les quiero hablar hoy también. De nuestros sentidos espirituales. Cómo poder mantenernos firmes. Quiero hablar del conocimiento, del entendimiento espiritual. Y para irnos a ese entendimiento espiritual, tenemos que entender que nosotros no solamente somos palpables, solo lo natural que vemos. También hay sentidos espirituales que están en nosotros, están a nuestro alcance. El Señor nos dejó y nosotros podemos vivir en ello. Y eso es lo que nos mantiene firmes. Perfecto, gracias, pastor. Dice, ¿cuáles son los sentidos espirituales? Así como tenemos los 5 sentidos espirituales, también tenemos, naturales, como la vista, el tacto, el oído, el olfato, el gusto. También tenemos esos mismos sentidos en el espíritu. No sé si tú te has puesto o estás desarrollándolos o los estás viviendo o estás usando esos sentidos. Pero ahora vamos a verlos cada uno de ellos. Creo que estoy hablando muy rápido, ¿verdad? Pero quiero que podamos poner atención a esto, porque estos sentidos nos hacen percibir el mundo invisible, ese mundo que se escapa a lo nuestro, a lo natural, a lo que he estado hablando. Es muy fácil, es muy sencillo para nosotros caminar en lo natural, vivir lo natural, es muy fácil. Es muy fácil ir y coger un vaso de agua y bebérmelo. Es muy fácil escuchar una canción. Es muy fácil, es muy sencillo mirar al lado, a la derecha y a la izquierda porque tú tienes unos ojos y ellos te permiten ver y ellos te llevan a percibir el ambiente. Tú puedes caminar y no tropezarte porque tus ojos naturales están en una visión, están atentos a dónde van. Tus pasos te guían hacia donde tú quieres ir porque están ellos naturales. Pero en el sentido espiritual, ¿por qué nos equivocamos tanto a la hora de tomar decisiones? ¿Por qué dudamos tanto a la hora de cumplir con un cometido espiritual? ¿Por qué no nos desarrollamos en el ámbito espiritual como quisiéramos o como deberíamos estar? ¿Por qué Dios habla tan fuerte y no lo escuchamos? Porque Él anhela tanto. Dice que Él nos anhela celosamente y no puede estar con nosotros. ¿Por qué nosotros queremos tanto de Dios? Queremos ver las manifestaciones de Dios en nuestras vidas, pero no las podemos obtener. Entonces, si te has hecho estas preguntas, yo creo que sí, porque si me las hago yo, te las tenés que hacer tú. ¿Por qué me cuesta tanto tomar decisiones espirituales, tan sencillas como tomar mi tiempo de oración,
como de tener ese deseo de ir a buscar la presencia de Dios. ¿Qué quiere Dios para mi vida? ¿Verdad? No sé tú, pero hay cosas que yo las hago impuestas y que reitero a mi carne y le digo a mi carne, tienes que hacerlo y lo vas a hacer porque tiene que ser así. Pero mi carne no lo quiere hacer. Entonces mi voluntad se tiene que imponer a mi carne. ¿Cuántas veces luchamos por ello? Luchamos, nos sometemos a rígidas, a restricciones, porque estamos demasiado sometidos a nuestra humanidad y no hemos desarrollado lo espiritual. Dice que son sentidos con estos sentidos podemos atender y entender a todo cuanto se escapa a nuestros sentidos naturales. Me gustó lo que yo escribí aquí, bueno, del Señor, atender, porque si yo quiero saber algo, si algo se me está diciendo, si algo se está moviendo en mi ambiente natural, yo debería estar atento, atendiendo lo que se me está moviendo en mi entorno espiritual. Yo debería estar solícita, presta a que viene un ataque espiritual, a que de esta situación que se está levantando, ¿qué pasa aquí? Yo debería estar al acecho. Si Satanás está al acecho buscando a quién devorar, ¿por qué yo no? Estar atenta a qué va a venir a mi entorno, qué se está moviendo, qué me quiere atacar o qué bendiciones puedo recibir, qué se está moviendo en mi ambiente natural para que recibir esa bendición. Entonces, si yo estoy con mis sentidos activos, dispuestos, yo podría atender a ellos y ser más fácil, no esperar años luz para recibir una bendición. Dice, entender. Hay tantas cosas que nos pasan y no las entendemos. Hay tantas situaciones que se mueven en contra, a favor, y que no llegan, y que hay que esperar, y que hoy el Señor te dice muévete, luego el Señor dice que te quedes quieto, pero ¿por qué dice el Señor tantas cosas que yo no puedo entender? Porque hay que vivirlas en el Espíritu. Vamos a ir a la primera, que es la vista. Si me acompañan, ¿qué les parece si lo leemos? Vamos a Lucas 24:31, Stephanie, por favor. Y pastora, ¿tiene la Biblia allí? 26:18 de Hechos 26:18. Yo les voy a leer la que tenemos allí. Dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. ¿Qué estaba pasando aquí? Que los sirios venían a atacar la casa de Eliseo porque ellos sabían que Eliseo era profeta de Dios y que todo lo que estaba pasando en el campamento, cuando ellos venían a atacar a los israelitas estaban rápidos, prestos y se defendían. Y entonces el rey asirio pregunta, ¿pero quién está llevándoles información? Tenemos traidores en medio nuestro. Y es precioso porque ellos mismos le contestan y le dicen, no, es que tienen profeta de Dios. Es que hay en medio de ellos un profeta que antes de que nosotros vayamos, ellos ya saben porque ese profeta va y les dice lo que nosotros hacemos. Porque Dios le informa al profeta y el profeta le informa a su pueblo. ¿Se están dando cuenta? Algo espiritual que se está moviendo, algo en el ambiente espiritual es informado en el mundo natural. Y el enemigo no puede hacerles frente. Entonces, ¿qué pasa allí? Rápidamente se vienen a atacar al profeta. Dígame si no hay aquí una ceguera bien grande, porque si ya saben que hay un profeta de Dios que sabe que ellos van a llegar, les mandan todo el ejército. Pero aquí hay otra situación, y es que el criado sí está ciego, pero no es una ceguera natural. Giesi tenía una ceguera espiritual.
Cuando ellos llegan a la casa, la pueden leer la historia en casa, es hermosa. Cuando ellos llegan y Jesse ve a ese ejército alrededor de la casa, tiembla y va y le dice al profeta. Y el profeta le dice, lo único que hace es una oración, Señor, ábrele los ojos a mi criado para que vea. El profeta estaba viendo en el espíritu el ejército celestial, el ejército no visible que los estaba acompañando a ellos dos. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener, una visión espiritual. Para que cuando a ti te pase algo, tú digas, son muchos más los que están conmigo que los que están contra mí. Para que tú puedas decir las mismas palabras. Pero no solamente pasa algo, sino que Él no solo le dice, abre los ojos espirituales, sino también le dice, ciega los naturales. Es precioso porque todo eso lo puede hacer Dios. Ciégalos naturalmente, déjalos ciegos a todos. Dígame, pastor. A ver, solo para agregar un poquito a tu comentario que está muy bien. Y es verdad, porque si en lo natural nuestras vistas nos guían y estamos seguros por dónde vamos, ¿qué pasaría si no tenemos la vista? Creo que nadie se movería y estaría, ¿verdad?, quieto y de pronto atemorizado, a menos que tengan los sentidos desarrollados como algunos ciegos lo tienen. Pero vemos que si uno no tiene la vista natural, creo que poco o nada haría. Por eso creo que el diablo ataca la vista espiritual para que nosotros no podamos ver lo que Dios viene con nosotros con la bendición, o lo contrario, la guerra con Satanás, ¿verdad?, que quiere devorarnos y demás. En ese versículo está muy precioso porque dice que el sirviente de Eliseo no veía nada, pero porque había un ejército que le había rodeado, y ora para que Dios le abra los ojos al sirviente y vea que realmente había mucho más ejército de Dios. Y creo que a veces cuando sentimos de que el enemigo nos va a derrotar, nos va a tumbar, nos va a aniquilar, a veces necesitamos que alguien ore por nosotros y nos haga abrir los ojos espirituales y ver que tenemos ángeles o que somos más grandes. Bueno, creo que muy bien la primera parte de la vista. Amén, gloria al Señor. Bien, ¿qué tal si seguimos de la misma forma? La pastora le había pedido que cogiera Lucas 24:31, pastora. Perdón. Sí. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¿Qué está sucediendo aquí? En el momento de que Jesús está hablando, esta es la parte donde Jesús ya ha resucitado y Él va por el camino. Cuando leo esta parte me llama la atención porque muchas veces vas caminando y puedes estar conversando con el mismo Dios, tratando con el mismo Dios y no sabes que estás hablando con el mismo Dios. En esta parte van los discípulos de camino a Emaús, van conversando lo que había pasado con Jesús. Murió Jesús, lo mataron y todo lo que aconteció, ellos tristes, abatidos, y el Señor les dice, ¿qué estáis hablando? Y ellos empiezan a contarle la historia, pero lo hermoso de todo eso es que cuando ellos llegan a una casa, le invitan a Jesús que se quede y Él se queda, parte el pan y le abre los ojos, y a lo que le abre los ojos, desaparece Jesús. Y dicen, y la expresión de ellos es, ¿no nos quemaba algo mientras veníamos caminando con Él? ¿No sentíamos un fuego en nuestro interior? Ellos algo estaba moviéndose espiritualmente en sus vidas. A pesar de que se estaba sintiendo ese fuego en su interior, porque tenían al mismo Jesús caminando con ellos, no lo pudieron ver. Y eran sus discípulos. Eran sus propios discípulos. ¿Qué ceguera más grande podemos tener nosotros de estar caminando con Jesús, escuchando a Jesús hablar y no darnos cuenta que era Jesús? Me gustó un montón, es uno de mis devocionales estos días y digo, wow, esto me viene, vamos, precioso. Pastora. Hechos 26:18. 26:18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón
perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Creo que está claro, ¿verdad? Para que abra su entendimiento por la fe. Amén. Estamos hablando de mantenernos firmes en la fe y necesitamos tener, ahora mismo estamos hablando de la vista, una vista espiritual, bien abierta, sin ceguera, pero eso lo vamos a desarrollar cuando nosotros nos dispongamos a hacerlo. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, vamos a seguir detallando ahora el oído. Bien, dice, este es Salmo 116, 1, 2, dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré todos los días de mi vida. El salmista explica claramente aquí cómo ama a Dios porque lo ha escuchado. Ama a Dios porque lo ha escuchado sus súplicas, porque Dios tiene su oído presto a escucharlo. Ojo, está hablando del oído espiritual de Dios, está hablando de lo espiritual. Juan 1:5, ¿quién me ayuda? Lucas 2:20, ¿alguien que lo tenga? Primero de Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Este es el mensaje que anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Estamos anunciando, proclamando algo que se produce en nuestras bocas, que lo decimos nosotros, pero que está en el mundo espiritual antes que acá. ¿Alguien tiene 2:20? Amén. Lucas 2:20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Que habían oído y visto como se le habían dicho. ¿Qué oyeron y qué vieron? A los ángeles proclamarles que había nacido el Salvador. ¿Eso de dónde vino? Vino de lo espiritual. El siguiente, pastor, por favor. Olfato. Este es el olfato. Dice, pero las entrañas y las patas las lavará él con agua. Está hablando del sacerdote. Y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar como holocausto. Es ofrenda encendida y aroma agradable para el Señor. Este es un mandato. Si saben que en Levítico están las leyes, ¿verdad? Todo lo designado para el Antiguo Testamento. Y aquí está mandando el Señor a que se le hagan ofrendas, sacrificios. Y dices, para olor grato. O sea, que Dios tiene nariz. Pregunto, ¿Dios tiene nariz? ¿Dios puede oler? Su palabra es. Pero aquí, ¿ustedes qué me dicen? ¿Cómo ven ustedes a Dios? Nadie lo ve. Por fe. ¿Cómo lo visionan? Claro, debería haber dicho, ¿cómo lo visiona usted al Señor? ¿Cómo lo vislumbra en su mente? Porque no sé usted, pero yo tengo una imagen de Dios. Yo tengo una imagen. Yo tengo la imagen del Padre, yo tengo la imagen del Hijo, yo tengo la imagen del Espíritu Santo. A mí la imagen del Espíritu Santo es más notoria porque Él se me ha manifestado. Lo he podido ver en el Espíritu y digo, wow, Señor, así es. Sé que Él se ha mostrado a mí como quiere que yo lo vea. Pero tú, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo has divisado a Dios en tu corazón, en tu mente? Es que eso es lo que sucede, que cada quien lo divisa distinto según el sentir que tiene en su corazón. Por ejemplo, para mí el padre es mi padre. Quizá otro lo mire como un hermano, como un esposo, aparte de ser nuestro Señor y Salvador, que es nuestro Señor Jesús. Pero yo diviso a mi Padre Celestial como mi Padre, a nuestro Señor Jesús como mi hermano mayor, como mi mejor amigo, al Espíritu Santo que vive en mí, que está en mí, que lo siento, que conversa, que me entiende, que sí, sí. Es así. ¿Y usted tiene una imagen de Él?
del Espíritu Que Santo. usted misma lo haya puesto en su mente, en su corazón. Diga, yo te diviso así. ¿Usted lo ha puesto? Sí. Al Padre, a nuestro Señor Jesús, al Espíritu Santo. Sé que es una persona, pero sé que vive en mí, ¿me entiende? Es que no hay palabras. Yo la entiendo, señora Dalila. Yo la entiendo. ¿Saben por qué la entiendo? Porque no, o sea, es imposible. O sea, la palabra mismo dice que es imposible encerrar a Dios. Pero sí podemos en nuestro corazón formar una imagen de Él. Yo tengo mi imagen, tengo mi foto, porque yo soy muy visible. Así que yo necesito ver a Dios. Y yo tengo a mi Dios en el trono de gracia. La palabra dice que Él está sentado en su trono de gracia. Así que conforme la palabra yo he imaginado su rostro, he imaginado a esos ojos de fuego, pero a la vez ese corazón tierno que me busca celosamente, como lo dice Él. Entonces, tú te montas la imagen, porque hay una expresión en el corazón que necesitas para poder tener esa comunión con Él. Porque no podrías tener una comunión con el aire, porque no podrías besar al aire, porque no podrías adorar al aire. Y eso es lo hermoso de Dios, que aunque Él es espíritu, porque Él es espíritu, Él a nosotros se manifiesta como una persona como nosotros. Él hace que nosotros tengamos esa imagen. Por eso los sentidos. Porque a la hora de tú poder hablar, tú sabes que hay una persona que te está escuchando. A la hora de palpar, cuando tú das una adoración, una alabanza, tú sabes, tú dices, Señor, recibe mi alabanza con olor grato. Que sea un aroma a tus pies. ¿Qué estás imaginándote? Que la adoración que tú le estás brindando a Él, que esa alabanza, que esa exaltación a su nombre, está yendo. Perdón, pero así lo hago yo. O sea, yo incluso me imagino mis palabras llegando a sus pies, rendidas a los pies de Él. Porque la palabra lo dice. Entonces, conforme a lo que la palabra va diciendo, yo voy tomando la imaginación. Y sé que es el Espíritu que me va dando. En Efesios 5:2 dice, y andan en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, como fragante aroma. El sacrificio en la cruz, vivo, en carne. Él lo vino a hacer en carne, en humanidad, en natural. ¿Para quién? Para el Dios espiritual, en olor fragante, en aroma grata para Dios. Ese fue un sacrificio especial de su Hijo Jesucristo para Cristo. ¡Qué hermoso! No sé si tú te estás identificando hacia dónde estamos yendo, cómo mantenernos firmes en nuestra fe, desarrollando nuestros sentidos espirituales. Génesis 1:8 dice, y el Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Al Señor le dolió haber destruido. Esto es cuando pasa el diluvio. Y viene Moisés y le hace una ofrenda y dijo, nunca más, porque le agradó la ofrenda de Moisés. Perdón, de Noé, perdón, Noé, lo sé de sobra, ¿ves? Que yo he estado en la escuelita bíblica, perdón. Noé, siempre me pasa lo mismo. Amén. Así que el Señor dijo, percibió el aroma agradable. El Señor llegó a Él ese aroma. Y ese aroma es la que nosotros provocamos cuando le adoramos. Asimismo el gusto. Vamos a hablar, probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que se refugia, que en Él se refugia. Refugio, te guardas, te acomodas a su lado, te acercas a Él. Le tienes a Él como ese guardador. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios
probara la muerte por todos. Probara. Lo que estaba yo diciéndoles antes. Él vino a hacerlo en cuerpo para Dios. Y así como mi Padre me ha otorgado un reino, escuchad esto, y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo os otorgo que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentaréis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Esta es una promesa de Jesús para nosotros. Estaremos en su reino. ¿Y cuál es el reino de Dios, de Jesús? No es uno natural. El reino de Jesús no es uno natural, es espiritual. Dice, comáis y bebáis. Estaremos comiendo y bebiendo en la mesa del Señor. Dice unos versículos en Salmo, tú aderezas mesa delante de mis angustiadores. Lo está hablando espiritualmente, no está hablando de algo físico, está hablando de algo espiritual. Cómo Dios nos da la victoria en esas circunstancias donde el enemigo está en contra de nosotros. Cómo Él permite que nosotros en la dificultad podemos deleitarnos, gustar el triunfo, la victoria que Dios nos regala. Amén. Uy. Firmes en nuestra fe. ¿Cómo te mantienes firme en tu fe? Bien, vamos ahora, ya que hemos analizado los sentidos espirituales, vamos a ver este punto. ¿Veis al niño? A mí me causó mucha gracia cuando lo vi. Luchando, dice, debes ejercitar tus sentidos espirituales. ¿Cómo ejercitamos nuestros sentidos espirituales? ¿Quién me dice cómo puede ejercitar sus sentidos espirituales? Muy bien, orando, muy bien, Rocío. Leyendo la palabra. ¿Quién más me dice uno? Ayunando. Ay, vale, que yo les meto mucha caña con eso. ¿Alguien más? ¿Falta algo aquí? Oramos. Oramos, ayunar. Yo iba teniendo un tiempo con el Señor, dándole ese tiempo al Señor, tenemos que tener una conexión con el Señor. Al buscarlo tenemos esa conexión con Él. El tiempo muy bien, señora Dalila, el tiempo, dice. Debemos ejercitar nuestros sentidos espirituales. Y en Hebreos 5:14 nos dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, para los que por el uso. No sé aquí quiénes hacen ejercicio o quiénes hacen dieta. Bueno, nadie, gloria a Dios. Uy, me han chafado. Pero una persona, bueno, yo no hago ejercicio, pero como si lo hiciera. Jesús del cielo. Una persona que se ejercita cada día, que va y digamos que va 3 veces al gimnasio, no sé cuántas veces se va al gimnasio, pero digamos que van 3 veces por semana. Va a tener el cuerpo muy diferente a una persona que nunca va al gimnasio y que para colmo come de más. Vas a ver la diferencia, o sea, clara, va entrando por la puerta un físico-culturista y dices, mi madre, ese no sale del gimnasio. ¿Sí o no? Si entra por ahí uno de estos fitness y como se llaman, entra por esa puerta un chico musculoso o una chica ahí súper delineada, tú vas a decir, esa no sale del gimnasio, ese trabaja de entrenador físico, lo que quieras. ¿Por qué? Porque se le va a notar a esa persona que se ejercita. Y tal vez no lo haga diariamente, pero se ejercita. Y es lo que nosotros también tenemos que hacer. Nuestros sentidos espirituales se van a desarrollar en el ejercicio constante, ejercitándonos diariamente. Tú no vas a poder tener un sentido espiritual, un oído, una vista, un tacto espiritual. Tú no vas a tener una comunión en lo sobrenatural con Dios si no ejercitas tus sentidos espirituales. Si tan solamente con que tú le dediques ahora, te vayas a casa 10 minutos, te pongas a adorar, otros 10 minutos lees la Biblia, otros 10 minutos te pones a orar, cuando te diste cuenta dices, ¿qué 10 minutos? Y yo llevo...
Y sales de allí y dices, se me fue el tiempo, se te fue el tiempo. Te vas a tu cama y te quedas allí, es que vas a dormir y algo pasó y empieza el Señor. Y empieza tu mente, tu conversación con el Señor. Y tú una pregunta que tú le hagas a Dios y se convierte en una conversación de aquí a la China. ¿Por qué? Porque te metiste en un tiempo que le estabas dando a Dios. Que dijiste, Señor, es que necesito conocer esto, quiero saber, quiero esto, quiero aquello. Manifiéstate acá, Señor, ¿por qué esto, lo otro? Es interesante cuando tú le abres, yo siempre he dicho, cuando tú le abres un poquito la puerta a Dios, es increíble cómo se manifiesta Dios en la vida de uno. ¿Por qué? Porque tú ya empezaste a desarrollarlo. Y lo más importante es que tú quisiste hacerlo, que tú anhelaste. Estos días escuchaba algo que decía, Dios está tan interesado, quiere tanto. Y es que eso es lo más bonito, que Dios quiera tanto hablar contigo, que en cuanto tú dispones solo a hacer una pregunta, Dios te da no solo esa respuesta y más, porque abriste el baúl de los recuerdos, como se dice, tú abriste la puerta para entrar a un mundo espiritual. Pero no quieras conocer, no quieras vivir, no quieras atender. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué yo no puedo? ¿Y por qué no llego allí? Cuando tú no estás en el mover, en el sentir espiritual, cuando no estás trabajando para que tus sentidos espirituales se muevan y atiendan a lo que se está moviendo a tu alrededor. Choca mucho porque siempre queremos conocer la voluntad de Dios, queremos estar creyéndole a Dios, pero no nos damos al sacrificio, que no es un sacrificio, pero digámoslo de esa manera, de la búsqueda de Dios, del acercamiento al mundo espiritual, porque sabemos que es real. Porque todos los que estamos aquí, me atrevo a decir que entendemos que hay algo espiritual. Que en el momento en el que tú dijiste, Señor, yo te entrego mi corazón, algo pasó. Que has tenido una pequeña, puede ser hasta una pequeña, pero has tenido una vivencia con el Espíritu Santo. Ahora la cuestión es, ¿por qué no has desarrollado esa vivencia? ¿Por qué solo se quedó en un momento puntual? ¿Por qué solo dejarlo en un momento puntual? ¿Por qué no ir más allá a una experiencia continua? ¿Por qué no producir que crezca? Porque Dios quiere, dice que Él tiene abundancia para darnos. Entonces, si Él tiene abundancia para darnos, ¿por qué no abrimos esa puerta? ¿Por qué no profundizamos en lo espiritual? Pero para ello tenemos que soltar más en lo natural. Tienes que soltar más a tu carne, rendirte más a Dios y someter tu voluntad a Cristo. Esto requiere una disciplina espiritual. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Timoteo 4:7. Ejercítate, busca la piedad, busca el sentir de Dios en tu vida. Búscalo, disciplínate. ¿Y qué es una disciplina? Es un hábito que tú tomas constante, perseverante, día tras día. No lo vas a hacer un día, porque puede ser que Dios se manifieste en el primer día, va a estar perfecto, pero no crees que se va a ir a desarrollar una comunión con Cristo. ¿Saben algo? Yo amo a Enoch. Yo siempre, incluso hicimos con el pastor, me ayudó, hice un trabajo de Enoch, porque solo hay un par de versículos de Enoch, pero a mí lo que me llama, caminó con Dios. Enoch caminó con Dios y Dios se lo llevó. No dice literal, estoy parafraseando. Tal era la comunión de Enoch con Dios, que un día alguien me dijo, bueno, se fueron caminando y Dios se le olvidó y se lo llevó con él y siguieron caminando y conversando. ¡Qué precioso! No sé si a ti te llamaría la atención, bueno, hoy me voy a caminar con Dios y hasta el finito. Sería precioso. ¿Cuántos se han metido en un tiempo con Dios allí en el cual no quiere salir? Son momentos espirituales preciosos en los que Dios te permite, ¿para qué? Para que te haya hambre y sed de Él, para que tú lo busques más. Son momentos en los que tú con Dios
crece. Y yo, no, yo quiero más de esto. Y al día siguiente yo me fui a la cocina a ver si el Señor repetía la escena y yo, mi alabanza, ambienté todo y ya no, eso era puntual, Paola, para que... Pero cosas así, vivencias que solo las puedes tener con Dios cuando tú decides hacerlo, cuando te propones a ejercitarte, cuando apagas las luces, apagas los ruidos del mundo y te concentras en Dios. Te ejercitas. Ejercitarse, adquirir destreza en la realización de una actividad por medio de la práctica. Practícalo diariamente, tus disciplinas espirituales, oración, comunión con Dios, lectura de la palabra, adoración, el ayuno, vigilia, hermanos, vigilia. Gloria al Señor. Bueno, el siguiente pastor. Sí, no, perdón. Exacto, dice, desarrollar y manejar los sentidos con eficacia. ¿Cómo mantenernos? Hemos hablado de esto, pero este versículo lo quería tomar. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestro ánimo en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre de Jehová. Esto es cuando estaban construyendo el templo de Dios, pero yo me quiero centrar en esta parte. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestro ánimo en buscar a Jehová vuestro Dios. En esa parte, ¿por qué? Porque nuestros sentidos espirituales los rigen otros sentidos más grandes. La siguiente, pastor. ¿Cuáles son los que los rigen? La mente y el corazón. En 2 Corintios 4:6 dice, y es que los sentidos espirituales se rigen porque Dios que mandó, es que la letra es muy pequeña, aún así mis gafas, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dice, porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Resplandeció en nuestros corazones para el conocimiento de la gloria de Dios. Nuestros sentidos, lo que hacen nuestros sentidos espirituales es percibir el movimiento espiritual. Es atender a todo lo que se mueve, como lo dije en un comienzo, y todo ello nos lleva a un conocimiento que se rija a nuestra mente y a nuestro corazón. Ellos nos llevan a constituir una vida espiritual, una consagración, un acto de firmeza en nuestra fe. Nuestro corazón y nuestra mente ya no son los mismos, ya no actúan por el sentir natural y el sentir emocional que todos teníamos antes. Antes nos regíamos por lo que pensábamos y por lo que sentíamos naturalmente. Porque nuestros sentidos naturales tomaban el control de nuestra vida. Pero ahora nos regimos por lo que el Espíritu guía y rige y dirige nuestra voluntad, de nuestro sentir, en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. En 1 Crónicas 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni aún ha subido el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Naturalmente, lo que no ve mi ojo, lo que no ve mi oído es lo que Dios preparó para los que le aman, en un sentido espiritual, en un conocimiento a profundidad. Este versículo es Santiago 1:25, que por cierto, me ha faltado aquí mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Como os he dicho, mantener nuestros sentidos espirituales lo que hacen es
que nuestra mente y nuestro corazón se sometan a la voluntad de Dios y se rijan en una firmeza, se conduzcan en una firmeza de nuestra fe. Quiero terminar con el último, perdonadme, he extendido. Firme en mi fe. ¿Qué genera mantenerme firme en mi fe? Santidad. Que dice en el hebreo kadosh, dice, son las lenguas semitas que tienen dos formas originales de la raíz que son distintas. Una significa puro y otra consagrado. Kadesh significa santo. La comprensión tradicional es separado, que no es que es un significado derivado y que no es el principal. Pero, ¿quiénes son santos? ¿Quiénes son santos? ¿Quiénes somos santos? Nosotros. Y santo significa separados para Dios. Y miren lo que dice aquí. Dice, la palabra describe algo o alguien, a otra persona, a otra que quiere decir santidad, como una circunstancia o como un abstracto, como una circunstancia. Alguien que siempre permanece separado, alguien que siempre vive en la santidad. Mantenernos firmes en nuestra fe nos lleva a mantenernos en santidad, separados para Dios, para que lo que se mueve en lo natural no nos tambalee, como decíamos al principio, no nos abata, sino que a pesar de lo que veamos en nuestros ojos naturales, nuestro espiritual, nuestros sentidos, nuestro corazón y nuestra mente entiendan que no lo que estamos viendo en lo natural es lo que puede acontecer en lo espiritual. Amén. Quiero concluir con Juan 5:39. Dice, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Todo lo vamos a encerrar en este versículo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. A vosotros parece que tiene vida eterna. Le estaba hablando a un pueblo que no creían en el Señor Jesús que estaba delante de ellos. Pero dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Gloria al Señor. Quiero que podamos terminar este tiempo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sé que vamos tarde, que no pensaba que iba a ser tan extenso, bendito Dios, pero bueno, para la gloria del Señor. No sé si que hay alguna duda. Dime. Cuando tienes dudas en la fe, ¿cómo recuerdas esto? ¿Cómo recuerdas esto? Bien, cuando uno tiene dudas de lo que uno ha creído y ha visto, tiene que recurrir nuevamente a la palabra. ¿Por qué? Porque, vamos a leer esto. Dice, escudriñar las Escrituras porque a vosotros parecen que ellas tienen vida eterna. Cuando nosotros leemos la palabra, nuestra fe se afirma. ¿Por qué? Porque allí está la vida de Jesús. Allí están los testimonios de muchos hombres y mujeres que dieron testimonio de Cristo, dieron testimonio de las proezas de Dios en sus vidas. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra, por eso nosotros la leemos día y noche, meditamos en ella cada día, porque ellas nos hablan del Jesús en el cual nosotros hemos creído. ¿Alguna pregunta más? Nos podemos poner de pie, vamos a orar, vamos a entregarle este tiempo en las manos al Señor y darle gracias. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Señor, te pedimos que sea tu mano, tu gracia, tu favor, hablando a tu pueblo, Señor. Ayúdanos a comprender lo que hasta ahora no comprendemos, Dios mío, y enséñanos, Señor. Abre nuestros ojos, nuestros sentidos espirituales, Señor, que podamos ver, oír, sentir, degustar todo lo que tú tienes para darnos, Señor. Que esta enseñanza sea, Señor, para que podamos, Señor, desarrollarnos en el ambiente espiritual y que podamos crecer, madurar, tener una comunión contigo más amplia, Cristo Jesús. Gracias por todo lo que tienes para darnos. Gracias por tu infinita misericordia y bondad. Te adoramos, te bendecimos, te damos la gloria y el honor por siempre, Jesús. Amén y amén. Que Dios los lleve con bien. Amén.